Mis amados hermanos, hermanas en la fe, vuelvo a estar con ustedes en esta hora. Agradezco a Dios por la vida de mi hijo Ángel Edraí, nieto Solís, mi nuera Ruti García de Nieto, quienes colaboran conmigo para enviar este video. Ellos son nuestros técnicos ahora. Y ustedes que están atentos, hay hermanos que me están pidiendo ya que cuándo va a volver la próxima predicación, y aquí se las mando ahora. Hermanos, estamos considerando la situación que están viviendo nuestros hermanos en carácter de deudos. Están como enlutados. Ellos están sufriendo ahora. Hay dolor moral, hay sufrimiento moral en ellos, en ellas. No es fácil. El único que nos entiende y nos comprende es Dios. Entonces yo traigo la palabra en esta ocasión, y el texto está basado en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 16. Pero quiero solamente leer el 16. Ya en el transcurso del tema voy a mencionar los otros 3 versículos anteriores que el apóstol Pablo menciona. Esta carta la escribió el apóstol Pablo allí en la ciudad de Corinto, en el año 50 al 51 después de Cristo. Quiero decirles que esta palabra dice de la siguiente manera: Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mis amados, mis amadas, quiero patentizarles que hay una esperanza. Por eso el título es Una esperanza gloriosa. No todos van a ser llevados al cielo, porque en vida no fueron dignos de entregarse al Señor Jesucristo. Muy bien. ¿Por qué el apóstol Pablo ahora dice porque el Señor mismo? ¿Por qué la palabra por qué? Yo me tengo que ir a Hechos. Hechos capítulo 9. Como Saulo de Tarso, con algunos compañeros que iban con él cerca de Damasco persiguiendo a la iglesia del Señor, les resplandeció una luz del cielo y cayeron, no todos, el único que cayó fue Saulo de Tarso, el cabecilla, el líder. Los demás, dice la Biblia, que quedaron así en suspenso, así como atónitos, asustados. Entonces Pablo ahí, con la cara enterrada ahí en la arena, Dios lo hizo comer tierra allí. Oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces Saulo de Tarso pregunta: Señor, ¿quién eres? Ahí es donde yo traigo esta referencia. Señor, ¿quién eres? Porque el Señor mismo, aquí lo menciona ahora San Pablo, porque el Señor mismo, aquel que se atravesó allá cuando iba rumbo a Damasco, aquel que me habló allá cuando yo iba a rumbo a Damasco, Él, ahora lo menciona Pablo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mis amados, para aquellos que están enlutados, para aquellos que dicen: perdimos a nuestro familiar y ya no sabemos qué hacer, yo quiero decirles lo siguiente: que algunos fueron bendecidos de manera tan especial porque ya casi antes de morir alguien les presentó el Evangelio. Yo alabo a Dios por eso. Alguien vino, una hermana prominente de la iglesia, un hermano prominente, mayordomo, diácono, no sé, vino y oró por el hermano, por la señora, por el Señor,
que en vida no recibió a Cristo cuando podía, pero ahora ya en el último momento, en la recta final de su vida. Ahí está el hermano, ahí está el pastor, excelente. Les voy a contar 3 casos. Allí en el año 1990, siendo pastor en la iglesia Segunda del Nazareno, aquí en Tuxtla Gutiérrez, me habló por teléfono la hermana Esther y me dice: hermano Ricardo, ¿está usted ahí? Sí, le digo, yo estoy contestando. Hermano, por favor, tengo una amiga allá en el Iste. Ella está muy preocupada, está sufriendo, hermano. Su papá está muy grave. ¿Puede usted ir a verlo? ¿Puede usted ir a orar por él? Con mucho gusto. Y yo me fui. La hermana Esther me dio las indicaciones en qué piso estaba, en qué planta y todo. Y yo fui. Cuando yo llegué allá, ahí estaba el señor Trujillo. Se me olvidó el nombre, pero nada más me acuerdo del señor Trujillo. Como de unos 84, 86 años de edad. Allí estaba el hombre. Estaba en vida artificial. Tenía un tanque de oxígeno. Yo llegué y me identifiqué con él. Le dije: yo soy pastor. Y le di mi nombre. Y le dije a él: usted va a aceptar a Cristo hoy como su Salvador personal. Y movía la cabeza como diciéndome sí. Me va a dar su mano. Pero usted, cuando yo esté orando, cuando yo diga: el señor Trujillo acepta al Señor Jesucristo como su Salvador personal, y usted me va a apretar la mano, ahí voy a estar pensando que usted dice sí. ¿Le parece bien? Le puse la mano derecha en su cabeza y comencé a orar y a orar. Como en 3 ocasiones le recalqué todo eso y me apretó la mano 3 veces el hombre. Cuando terminamos de orar, lo quedo viendo y vi 2 lágrimas que se desprendieron de sus ojos y se rodaron a sus mejillas. Regresé a la casa pastoral. Tal vez tendría como una hora de tiempo cuando me volvió a hablar la hermana Esther y me dice: hermano Ricardo, muchas gracias, muchísimas gracias. Y me dice: no tenía tal vez ni 5 minutos que usted se bajó del edificio del Iste cuando el señor Trujillo murió. Primer caso. Segundo caso. Teníamos una convención en la primera iglesia del Nazareno de aquí de Tuxtla. Era una convención de sociedad misionera. Hoy se le llama MNI, que quiere decir Misiones Nazarenas Internacionales. Y recuerdo que la presidenta era nada menos que mi hermana Reina Lucrecia Fierro de Barrios. Me acerqué a ella y le dije: hermana, ya no voy a participar en el número especial que yo tenía. Me voy al Iste, me están pidiendo. Una muchacha vino, su papá está muy grave. Me dice la hermana, nuestra hermana Lucrecia, me dice: que Dios le bendiga, hermano. Y yo me fui con la muchacha, me dice: súbase a la camioneta. Me subí a la camioneta y me dice: yo lo llevo, mi hermano. Claro que sí. Y me dice ella: mi mamá lo está clamando, hermano, tiene rato. Y yo investigué dónde estaba usted. Me dijeron: en la convención está. Cuando llegamos al Iste, me dirigí a la hermana, una hermana que asistía a la segunda iglesia, no sé si hasta ahora asiste. Y le pregunté: ¿cómo está su esposo, hermana? Ella me dice: le voy a decir lo que los médicos me dijeron. Mi esposo, sus pulmones está hecho un puré. Y además me dijeron: ya no hay nada que hacer. Yo me dirigí al enfermo, al esposo de la hermana. Estaba con un ronquido. Me agaché para hablarle en su oído. Le doy la mano y le dije yo: le doy la mano, pero cuando le doy la mano, él no me puede apretar la mano. Su mano estaba fría, estaba helada. Pero yo cumplí, yo oré. Después que oré, me vine con la hermana y le dije: hermana, quiero orar por usted. Después que oré por ella, ya me venía cuando dice: no se vaya, mi hija. Llamó a su hija,
lo va a llevar. Claro que sí. Ya me trajo, ella me preguntó, ¿lo llevo a la convención o a la segunda iglesia? Lléveme a la segunda iglesia, ahí está la casa pastoral donde yo vivo, mis hijos y mi esposa. Ahí me quedé, pero al otro día, 6 de la mañana, me habló por teléfono, pero con una voz cortante, como que estaba llorando. Yo le entendí. Hermano, mi papá murió, pero tengo una pregunta que hacerle. ¿Qué pregunta tienes? Cuando usted estaba orando anoche por él, ¿Dios lo salvó? Yo le contesté exactamente como le contestó el profeta Ezequiel al Señor allá en Ezequiel capítulo 37, versículo 3. Cuando el Señor le pregunta a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? El profeta Ezequiel le respondió diciendo, Señor Jehová, tú lo sabes. Así es que yo le respondí a esta muchacha, cuando ella me preguntó, cuando usted oraba por mi papá anoche, ¿mi papá fue salvo? Yo le contesté, Dios lo sabe. El otro caso fue, la hermana Irma desde Tapachula me habló por teléfono. Hermano Ricardo, mi pastor. Dice mi pastor porque en mi pastorado ella se convirtió al Señor Jesucristo. Me habló y me dijo, hermano, ore por mi hermano, su hermano consanguíneo. Ore por mi hermano está muy grave. Con mucho gusto. Aquí tengo en línea a mi sobrino, hijo de él, es un niño. El niño tal vez tendrá unos 10, 11 años. Y le dije al niño, a su hijo de este hombre que estaba enfermo, mira, yo voy a orar. Le pones el teléfono a tu papá en el oído. Cuando yo diga, fulano de tal, yo le sé el nombre a él, fulano de tal, aceptas a Cristo hoy como tu Salvador personal. Y él tiene que contestar sí. Ya me estaba oyendo para ese momento que estaba yo hablando, ya me estaba oyendo el enfermo. Y comencé a orar. Le agarró la mano ahí con el hijo. Y cuando yo decía, Señor Jesús, salva esta vida, pero yo quiero que este hombre te acepte ahora. Señor fulano, ¿lo aceptas hoy? Y él le apretaba la mano al niño y el niño gritaba, sí hermano, mi papá me apretó la mano, me apretó la mano. Por 3 ocasiones le apretó la mano. Mis amados hermanos, hermanas, yo le llamo providencia divina, de veras. Alguien va a decir, eso es insólito. Pues sí, pero Dios es tan benévolo que hace cosas misericordiosas, que Él nos ama tanto, que su palabra dice en 1 de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y como Él es amor, siendo yo un vil pecador, a mí me salvó. Yo alabo a Dios por eso. Mis amados hermanos, yo tengo un sostén bíblico para estos 3 casos que suscitaron y que yo soy testigo de ello. Lucas 23, versículos 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal ha hecho. Ningún mal ha hecho. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le contestó, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay esperanza, mis amados hermanos. Aquellos que de repente se fueron. Alguien va a decir, pero no tuvo un ministerio en la iglesia, no lo vimos sirviendo en la iglesia. Quiero contarles algo. Yo escuché a un predicador decir, cuando lleguemos al cielo vamos
a tener tres grandes sorpresas. La primera, no vamos a ver personas que queríamos verlas ahí en el cielo. La segunda, vamos a ver personas que jamás nos imaginábamos verlas. Las vamos a ver allá. La tercera sorpresa va a ser vernos nosotros ante aquel Cristo amante, que por cierto le veremos tal y como Él es. La tercera sorpresa, vernos nosotros delante de aquel que nos salvó. Estábamos en mi tierra, estábamos ahí donde yo crecí. Quiero patentizarles que yo nací en Colonia Durango, municipio de Tonalá, Chiapas, pero yo crecí en Paredón. Y quiero decirles que allí estábamos con mi esposa cuando nos dijeron que una anciana que nosotros conocíamos de 92 años, por ahí su familiar nos llamó y fuimos. Cuando llegamos, sí, la conocíamos perfectamente bien, claro que sí. Cuando me oyó hablar esta mujer, esta anciana de 92 años, tú eres Ricardo, ¿verdad? Sí, le dije, yo soy Ricardo. Y Luzberta me preguntó, aquí viene conmigo. Ya mi esposa le dijo, aquí estoy, y la saludó. Y comencé a predicarle el Santo Evangelio. Esa mujer, cuando yo hablaba de Cristo, tratando de traerla al Señor, ella se quejaba. Ella hacía así. Se quejaba como ignorándome. Ella quiso morir en su propia religión. Ella pensó que su religión lo iba a salvar. Antes de morir, pidió un cigarro. Su hijo le prendió un cigarro. Y cuando hizo esto para fumar, ahí se quedó ella muerta. Esa mujer murió en su ley. Muchas personas piensan y creen que la religión nos va a salvar. La religión nazarena nos salva. La religión pentecostal nos salva. La religión bautista nos salva. La religión presbiteriana nos salva. La religión metodista nos salva. La religión luterana nos salva. La religión del séptimo día nos salva. La religión testigo de Jehová nos salva. La religión nos salva. El que salva se llama Jesucristo. A Él tenemos que rendirle cuentas. A Él tenemos que venir y decirle, Señor, aquí está mi vida. Tú eres el único. Mientras Dios nos da la oportunidad de podernos rendirnos a Él y pedirle perdón, Él puede. Pero cuando la persona ya muere, ya no hay ninguna esperanza. Por eso voy a leer los otros 3 versículos anteriores. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 15. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Hermanos, hay personas que sus seres queridos murieron sin esperanza alguna. Por eso ellos están muy tristes, están desconsolados. Y yo les doy la razón. Pero no aquellos a quienes el Señor salvó ya en la recta final de su vida. La gloria sea para Él. ¿Sí? Esos fueron salvos. Ya no lloren, hermanos. Que no haya tristeza alguna. Mis amados, el Señor Jesús viene por segunda vez. ¿Cuántas veces lo dice las Sagradas Escrituras? ¿Cuántas veces que Él viene? Se llama también el rapto. Él viene por su iglesia. Una hermana me preguntó, ¿y por cuál iglesia viene el Señor? ¿Cuál es la iglesia? Yo le respondí, la iglesia del Señor son aquellos que lavaron sus ropas y las emblanquecieron con la sangre del Cordero. Esa es la iglesia. Por eso nosotros, como iglesia,
y que ahora vivimos todavía, debemos prepararnos bien. Vale la pena, ¿no es cierto? Sí, para que cuando Él venga, la resurrección de los primeros muertos en Cristo van a resucitar primero. Y si nosotros estamos vivos, seremos transformados de una manera tremenda, porque tendremos nada menos que el cuerpo glorificado de nuestro Señor Jesucristo, para abrazarnos con nuestros familiares que resucitan e irnos con nuestro Señor Jesucristo. El primero que va a ir adelante de nosotros es nada menos que el Consolador, el Espíritu Santo. Hay esperanza. Por eso el título es Esperanza Gloriosa. Si tenemos esa esperanza en gloria, vale la pena que continuemos sirviendo en su bendita obra. Yo quiero orar por ustedes, mis amados, y aún por mis amigos. Padre mío y Señor nuestro, gracias te doy en esta hora por permitirme la oportunidad de poder enviar un mensaje a través de esta tecnología. Muchas gracias. Pero Dios, toma en tus manos a mis amigos, aquellos que todavía no han querido obedecer, aquellos que todavía yo no sé qué esperan, cuando ya es el tiempo de salvación, es el tiempo de nueva vida, nuevo tiempo para darle a Dios gracias, vida nueva. El tiempo especial es este, de venir y arrodillarnos delante del Señor Dios Todopoderoso. Toma en tus manos a mis amigos, mis amigas, a todos ellos, a mis vecinos. Tómalos en tus manos divinas, para que pronto vengan al conocimiento de tu palabra, porque la religión en sí no salva. El único que salva se llama Jesucristo. Pero también toma en tus manos a los deudos, a los que están un poco desconsolados, sabiendo ellos que sus familiares pasaron a la eternidad con Dios. Por ellos oramos, porque ya en la recta final de su vida reconocieron al Cristo victorioso. Te adoramos y te bendecimos, mi Dios. Gracias, porque aún en medio de esta pandemia, tú nos tienes con vida. Y también te pido que erradiques esta pandemia, coronavirus o COVID-19, erradícalo ya. Porque yo te pido estas cosas, Padre mío, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien damos honra y gloria desde ahora y para siempre. Amén y amén. Dios les bendiga. Muchas gracias, mis amados.